Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu No hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A mi ser solo me ha dado la libertad. ¿Vamos a decirlo? Dice, no hay amor como el de Cristo, no hay amor como el amor que Él da. A mi ser su amor le ha dado la libertad. Señor, por el incomparable amor de Dios, grande amor que ha quitado toda mi maldad. Oh, hay poder que se pueda igualar a su poder. Como
No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mí se su amor ha dado la libertad. Decimos gloria. Gloria al Señor por el incomparable amor de Dios. Grande amor que ha quitado toda mi maldad. No hay poder que se pueda igualar a su poder, como el poder de su amor. No hay amor como el de Cristo. No hay amor como el amor que Él da. A mí se su amor me ha dado la libertad. La libertad. La libertad. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía
Vamos ahora sobre que ese amor que Él derramó por nosotros tuvo la más grande obra, que fue darnos la salvación. Toda mi culpa ya quitada fue, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios la cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Solo quiero servir a Cristo y ser la luz hasta un claro manantial. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios la cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Santificado por Jesucristo, me acerco a Él y obtengo más consagración. El enemigo ya está vencido, hoy demos toda gloria a Dios porque Él triunfó. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios la cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Fue necesaria para nuestra redención. Fue necesaria para nuestra redención. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue
a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Muy buenos días, hermanos. Qué bendición tan grande que tenemos el día de hoy de poder compartir la palabra del Señor. Nada más y nada menos que en el día más importante de la cristiandad, día de resurrección, que es hoy que celebramos. Vamos a poner todo en las manos del Señor y vamos a ir de lleno a su palabra. Antes vamos a estudiar por aquí algunas cositas. Estamos listos, oramos. Señor, muchas gracias. Le estamos dando en esta mañana que usted nos da el privilegio de poder disfrutar de su palabra. Le rogamos ahora, Señor, que usted la use directamente en nuestros corazones, que nos ayude Dios para que sea de gran provecho a nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén y amén. Yo titulé la enseñanza de esta mañana de la tristeza devastadora a la esperanza victoriosa. De la tristeza devastadora a la esperanza victoriosa. ¿Qué queremos? Conocer los acontecimientos referidos a la resurrección del Señor Jesucristo, desde la perspectiva de la crucifixión y la tristeza que ésta tuvo que haber provocado a sus seguidores. Pero después vendría la victoria de la esperanza
en medio de esa tristeza. La celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se ha visto, digamos, muy interrumpida por los acontecimientos referidos a una pandemia mundial. Bueno, a decir verdad, no es tan diferente que cuando ocurrió hace más de 2000 años, porque muchas personas pensaron que con la crucifixión todo había terminado, que no había nada que esperar el primer día de la semana. Podemos aprender mucho de los eventos de la crucifixión y de la resurrección. Podemos ver lo que significó para sus seguidores, para cada uno de los seguidores del Señor. A pesar del dolor, luego vino la esperanza. Y lo mismo debe ocurrir con nosotros en el presente. Vivimos apesadumbrados, adoloridos, atemorizados. Pero hoy yo quiero comunicarle el mensaje poderoso de la palabra del Señor referido a la esperanza que tenemos en una simple y sencilla frase: el Señor resucitó. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia y vamos a estar recorriendo varios versículos. Ubíquese en Mateo capítulo 26. Ahí nos vamos a quedar un buen rato y de ahí de hecho es donde vamos a estar brincando entre los evangelios. La perspectiva que yo decidí para este mensaje tiene ciertas partes históricas, otras partes un poquito más teológicas y también hay oportunidad para revisar partes que son más prácticas. Hay de todo un poquito. Lo primero que veremos es lo que yo titulé la tristeza de una mala noticia anticipada. La tristeza de una mala noticia anticipada. Póngase por un momento en los zapatos de los seguidores del Señor Jesús. Todo marcha bien y de un momento a otro le escuchan decir como la cuestión más cierta que él debe morir. Todo iba bien. Están haciendo la labor ministerial que les ha pedido. Y de un momento a otro, como dice en Mateo 26:2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y aquí viene la noticia. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Imagínese usted, qué semejante noticia. Es justamente este momento donde la noticia cae como un balde de agua fría. Y no solo en la noticia, también el plazo. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Ellos sabían perfectamente lo que quería decir que alguien fuese crucificado. Tuvieron que sentirse muy tristes y un poco extrañados cuando el comportamiento del Señor también comenzó a cambiar. Puesto que dice Juan 11, 53 y 54, leo para ustedes. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Este cambio en el comportamiento del Señor Jesucristo también tuvo que haber llamado la atención de ellos. Era una mala noticia anticipada. Algo estaba por suceder y ellos podían percibirlo. Trate de ponerse en los zapatos de ellos un momento. Preocupación tal vez, ansiedad, ¿qué va a pasar con nosotros? No lo sabemos. Lo que antes fue un tiempo de gran regocijo y crecimiento, ahora se transformaba en un momento de consternación, de tristeza y de preocupación. Se parece mucho a nosotros, ¿sabe? Puse una notita, una ilustración, malas noticias le puse. Pasa parecido con nosotros. Recibimos malas noticias y no sabemos qué hacer con ellas. Conviene que confiemos más que nunca en Dios, el mismo que en Salmos 112:7 dice: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Es necesario confiar en el Señor. Claro, vinieron malas noticias como un balde de agua fría y ahora ellos tenían más que nunca que confiar en el Señor. Pero también en sus cabezas, en sus corazones empezaba a generar la preocupación, la ansiedad. ¿Por qué será lo que va a pasar? Segundo,
el profundo dolor de la separación. Es que no solamente era la noticia de que él se iba, es que ya no iba a estar más. Continúan los eventos y van en franco crecimiento. Y ahora se presenta un episodio que el Señor usará para dar nuevas y dolorosas claves de lo que está por venir. Una mujer ha derramado un frasco de perfume carísimo en su cuerpo. Y algunos critican el desperdicio sabiendo que es de mucho precio. El Señor explica y dice en Mateo 26, 11 al 12, vamos a leerlo, búsquelo allí en su Biblia. Mateo 26, 11 al 12, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme, escuche, para la sepultura. ¿Qué le parece? ¿Cómo cree usted que se pudieron haber sentido ellos? ¿Cómo? El Señor va a morir. Va a morir crucificado. Ahora está diciendo que su cuerpo va a ser preparado para la sepultura. Esto es una separación inminente. Lo primero que él anuncia es su partida. Y les dice además que no siempre estará con ellos. Y acto seguido les deja ver que la muerte se aproxima y que es, como le dije ahorita, inminente. Otro de los evangelios nos permitirá ver un detalle más respecto a la figura de Judas, quien le entregaría. Está en Juan 12, 4 al 7. Leo para ustedes. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Había un traidor en las filas de sus discípulos, uno cuya mirada estaba puesta en este mundo, uno que no había creído en él como el Salvador de la humanidad. Analícelo. Para Judas también iba el mensaje. También para Judas iba el mensaje. Estoy siendo preparado para la sepultura. Judas, es tu oportunidad de arrepentirte. Es tu oportunidad de echarte atrás. Aún en ese tiempo el Señor mantiene su misericordia para con cada uno de los seres humanos, incluyendo a Judas. Tercero, el entristecedor anuncio de una traición futura. Es muy entristecedor este anuncio, porque implicaba que algo que ya el Señor sabía, porque Él todo lo sabe, ahora comenzaría a ser más público. Alguno de los discípulos me va a traicionar. Otra vez, póngase en la posición de ellos. Ya están lo suficientemente tristes, preocupados, ansiosos con las noticias que el maestro les ha dado, pero ahora además le suma que alguno de ellos iba a ser el traidor que le iba a entregar. En el momento que la mujer derramó el perfume, la situación de la traición era solamente una cuestión de tiempo. El evangelista Lucas nos deja ver cómo es que se fraguó, la manera como fue que Judas se alió con el enemigo. Dice Lucas, capítulo 22, versículo 3 y hasta el 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. ¿Cómo reaccionaron ellos? Vea, ellos se alegraron, qué triste. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Ese era el plan, y sucede que Judas, uno de los siervos del Señor, estaba detrás de esa estrategia, de ese plan perverso, malvado. Es una cuestión muy triste pensar que él, que había caminado con el Señor por los últimos 3 años y quizás un poquito más, que había visto sus milagros, escuchado sus enseñanzas, que conocía de su amor, se hubiese prestado para esto. Analice un momento cómo se debieron sentir los discípulos cuando vieron lo que su compañero de milicia había hecho.
También piense que Jesús otra vez extendió su misericordia y anunció lo que pasaría. Mateo 26, 21 y 22. Le dije que estábamos ahí en Mateo, busquémoslo. 21 y 22. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? ¿Sabe que allí estaba Judas? ¿Sabe que él escuchó al Señor Jesús decir esto? ¿Sabe que esta era una extensión más de la misericordia de Dios buscando su arrepentimiento? Que él dijera: me estoy equivocando, no debería prestarme para esto, pero aún así persistió en su plan. También nos deja una leccioncita pequeña aquí práctica. No se descuiden los caminos del Señor. El enemigo está presto para hacer estragos en su vida si usted no tiene cuidado. Note que esta noticia causó más tristeza en los discípulos, porque ya comenzaba a develarse el curso que seguirían los eventos. Más tristeza. Cada vez que el Señor les habla, nos da a entender un nuevo detalle y nos da a entender que las cosas se están moviendo. Cuarto, la dolorosa realidad del temor. La dolorosa realidad del temor. ¿El temor de quién, pastor? De ellos. Ellos hasta el momento están pensando: bueno, el Señor va a ser crucificado, lo van a entregar, ¿qué va a pasar con nosotros? Y de repente están pensando: ¿cómo vamos a hacer? Señor, denos instrucciones. Observe. El Señor Jesús también les anticipó que la noche de la entrega llegaría a tal punto el temor de ellos que huirían y hasta le negarían. Ellos manifestaron que eso no sería así en sus fuerzas. En sus fuerzas. Que estaban dispuestos a morir si era necesario. ¿Lo leemos dónde? Allí mismo, Mateo 26, pero ahora en los versículos 33 al 35. Mateo 26, 33 al 35 dice la Biblia: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y vea lo que sigue. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. No te vamos a negar, Señor. No nos vamos a escandalizar. No nos vamos a atemorizar. Vamos a estar contigo. Y si tenemos que llegar a la misma muerte, llegaremos. Y no fue así. Trate por un momento de imaginar lo que ellos pudieron haber sentido cuando estas cosas pasaron tal como el Señor se las había dicho. Quizás se sintieron profundamente culpables, pensando: hoy el maestro nos lo había advertido. Un dolor muy profundo, una tristeza devastadora, porque todo esto fue un acontecimiento tras otro, que se movieron con una rapidez tremenda desde que llega la entrega, justo el evento que ya casi vamos a ver. Entonces, esa realidad del temor estaba en ellos. Trate otra vez por un momento de imaginarse cómo podrían sentirse, sabiendo que su maestro, les estaba anticipando que venían momentos de sumo apremio, de gran temor, y que él estaba pidiendo por ellos, y particularmente por Pedro. Y se lo dijo, dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 34, dice así: dijo también el Señor, escuchen: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Estoy pidiendo, Pedro, que te mantengas firme. Por eso allá en Getsemaní decía: vengan, oren. Pero ellos estaban tristes y cansados y prefirieron dormir. También saqué una ilustración en este punto. Cuando el miedo hace su aparición, recuerde por favor que usted tiene un poderoso intercesor. Y ese intercesor
va a actuar en su defensa. Por eso usted le puede tener confianza. ¿Qué tanta confianza, pastor? Tanta como la que dice Salmo 56:3. Dice la palabra de Dios: en el día que temo, yo en ti confío. Grábese ese versículo que está muy fácil. Salmo 56:3. En el día que temo, cuando viene el temor a mi vida, entonces deposito mi confianza en Dios. Sigamos, quinto, la incomprensible soledad del Señor. Estaba con los discípulos, pero a la vez estaba solo. Usted dirá, ¿cómo puede ser esa doble realidad, pastor? Pues así lo narra la palabra del Señor. En el momento más difícil de la obra redentora llevada a cabo por el Salvador, Él requiere de sus discípulos que tomen partido y oren con Él. Los invita a orar. Eso lo encontramos allá en los versículos 36 al 40 de Mateo 26. 26, 36 al 40 de Mateo. Dice la Biblia: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué pasó después? Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, el mismo que dijo que no lo negaría: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Qué dura realidad la que enfrenta el Salvador. En el momento cúspide, en el momento más complejo de toda esta travesía en la tierra, Él está de verdad angustiado, entristecido, pero sus discípulos están desentonados. ¿Sabe que la palabra de Dios dice que eso se debía no solo a cansancio, sino también a tristeza? Ahorita lo vamos a ver. Desde el mismo Getsemaní, el Señor Jesús comenzó a derramar su sangre. Piensen esto. Pero sus discípulos dormían porque la tristeza era insoportable. Debían velar y acompañar para salir airosos en la hora de la prueba. ¡Qué cuestión más difícil! Sexto, el ilegal arresto del Señor Jesús. Fue otro evento que trajo tristeza. Cada uno de estos eventos está acumulando un poquito más de tristeza y de dolor en el corazón de los discípulos. Recuerde que fueron cuestión de horas y la realidad cambió para ellos, para las mujeres que también eran discípulas del Señor y le seguían. Ellas estaban allí viendo, ellos estaban también observando y veían a su maestro y veían al Rey del universo, cómo iba a ser maltratado. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Quizás se hubieran creado en su mente imágenes imposibles de borrar. Era una cuestión muy, muy dura. El ilegal arresto entonces del Señor Jesús. Justo lo que el Señor había hablado no hacía mucho tiempo atrás, ahora estaba pasando frente a los ojos de los discípulos. Vamos a leerlo en el 47 al 50 de Mateo 26. Mateo 26, pero ahora vamos a leer 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, ¿se acuerda de Judas? Uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Qué le parece? ¿Cómo se pudieron haber sentido ellos? No había cargos. Lo que había era una turba enardecida, enviada con el traidor
para entregarle durante la madrugada. Ahí mismo donde todo estaba pasando como el maestro lo había dicho, sucedió también que le dejaron solo. Pudo más el temor. Corrieron, huyeron a esconderse. La Biblia nos lo narra en Marcos, capítulo 14, 48 al 50. Dice la Biblia, y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido, con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Qué triste, mis hermanos. Todos los discípulos tenían temor y huyeron. Cuando los eventos habían pasado, ya todo estaba tranquilo. Hágase una idea de cómo podrían haberse sentido ellos. Como unos traidores, defraudadores, muy tristes en su corazón. Hemos estado allí, prometimos que íbamos a ir hasta la muerte con el Señor y le hemos fallado. Tal vez creían que ya todo había terminado. Séptimo, la terrible ansiedad del final de todo. ¿Sabe que eso era una ansiedad terrible para ellos? ¿Cómo va a terminar esto? Agarraron al Señor. Recordamos que Él dijo que sería crucificado. Pero yo no creo que se deje crucificar. Él es muy poderoso. Él es el Hijo de Dios. Le vimos calmar el mar. Le hemos visto sanar a la gente. Sabemos que tiene todo el poder. Algo va a hacer para no ser crucificado. Ahora para ellos sería un estado de shock. Una verdadera sorpresa. El Salvador no hace nada. Se deja golpear. Se deja lacerar. Y va a ir hasta la cruz donde va a morir. ¿Cómo se sentiría usted? La terrible ansiedad del final de todo. Procure por un momento ponerse en el lugar de los hechos. Todo ha pasado muy rápido. Los discípulos están confundidos. Y ahora hay dos, Juan y Pedro, justo en el lugar donde se está llevando a cabo un juicio ilegal en la madrugada contra el Señor. Dice la palabra de Dios allí en Mateo 26, 58 al 61. Mateo 26, 58 al 61. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la muerte. Ese era el plan inicial. Y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¡Qué ridiculez! Buscaban cualquier excusa para entonces poder llevar a Jesús ante las autoridades romanas y solicitar su muerte. Será en este mismo lugar donde Pedro va a negar al Señor. Luego lloraría amargamente por lo que hizo. Juan 18, 25 al 27 nos dice cómo pasó. Estaba pues Pedro en pie calentándose. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Qué le parece? Sucede que Pedro está haciendo exactamente lo mismo que él dijo que no haría. Y dice que el dolor en su corazón fue tanto que él lloró amargamente. Uno de los evangelios nos dice que el Señor Jesús, al salir de donde él estaba, pudo establecer contacto visual con Pedro. Y él lloraba amargamente. No sabemos si esa mirada era la mirada que decía, te lo dije, tienes que levantarte de esto. Le puse una ilustración allí. Cuidado al fuego que te acercas. Cuando Pedro llegó al patio, se acercó a un fuego de impíos, a calentarse, dice. Y fue en ese lugar donde se dio a la tentación y negó al Señor.
Cuidado los lugares donde te acercas, las personas con las que compartes. Yo estoy seguro que Pedro jamás se imaginó que se iba a ver en una situación tan complicada como la que él estuvo. Octavo, el horror de un juicio injusto y una condena insólita. Aquí se va a presentar una cuestión fuera de todo orden. Un juicio celebrado en la madrugada, sin pruebas, sin testigos reales, de espaldas al pueblo en clara oposición a los mandatos legales de Roma. Todo con una sola intención: matarle. Querían matarle. Juan 18, 31 al 32 dice así: entonces les dijo Pilato, porque le llevaron a Pilato, después de esa noche amarga donde se burlaron de él, le escupieron, le golpearon, le dieron de bofetadas los judíos. El Señor desvelado toda esa noche llevado luego a Pilato. Y Pilato dice que dijo esto. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Eso es lo que querían hacer, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Se acuerda cuando lo vimos al principio? Que él dijo: prepárense, porque empiezan las fiestas y luego yo voy a ser crucificado. Movieron todo lo que estuvo a su alcance para asesinar al Señor. Pero no debemos confundirnos. Así debía pasar. Así estaba profetizado. Que Jesús debía ser crucificado en favor de toda la humanidad y ser tratado como un delincuente. Así estaba profetizado. Leemos la historia, nos llenamos de enojo, de cólera y decimos: qué bárbaros, porque hicieron eso, cómo pudieron entregar al Señor. Pero la realidad del caso es que todos nosotros somos iguales. Iguales de pecadores. Cuidado, y si hubiésemos estado allí, también hubiésemos gritado: crucifícale, crucifícale. Cuidado, y si hubiésemos estado allí, habríamos cedido a la presión del temor. Él muere por cada ser humano en un plan que ya estaba determinado. No tenemos que olvidarlo. Dice la palabra de Dios también en Juan 18, 39 y 40. Pero vosotros, Pilato, tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Otro de los evangelios va a decirnos que no solo era ladrón, era un ladrón famoso. ¿Qué quiere decir que era famoso? Bueno, que era un delincuente bien conocido por las fechorías y sediciones que andaba haciendo. Solamente las autoridades romanas podían sentenciar a una persona para ser crucificada. Ese era un castigo romano. Pilato sentenció al Señor Jesús y el pueblo pidió que así fuera. El pueblo. ¿Dónde dice eso, pastor? Ya que estamos en Mateo 27, 21 y 22. Mateo 27, 21 y 22 dice: y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. ¿Cuántos le dijeron sea crucificado? Todos. Siempre me ha llamado la palabra todos mucho la atención en ese versículo. Porque es como que nos está metiendo en el saco a nosotros también. Como que nos estuviera diciendo: si hubieras estado allí, hubieras hecho lo mismo. Por eso el Señor muere por todos nosotros, todos, igualmente pecadores, gracias al sacrificio de Él. Imagine cómo podrían sentirse los seguidores de Jesús en este momento. Usted está allí, está a lo lejos, está mirando qué es lo que está pasando y escucha al pueblo decir: crucifícale, crucifícale. Y usted dice: van a matar al maestro. Van a matar al maestro. Tenía razón. Él no lo dijo que iba a ser crucificado. Ahora es una realidad. ¿Qué haremos mañana? ¿Qué hacemos con todo el ministerio que Él había puesto en nuestras manos? Nos quedamos sin nuestro líder. Se va a ir. Lo van a matar. Yo creo que eso tuvo que haber causado una impresión muy, pero muy fuerte en los siervos del Señor. Ellos tuvieron que haberse sentido muy mal, muy entristecidos, a niveles que nosotros no podemos ni siquiera
imaginarlo. Número 9. La terrible agonía del Maestro y su crucifixión. La Biblia indica con toda claridad lo que significaría el sufrimiento del Mesías en su muerte. La Biblia lo dice. Voy a leerle. Isaías 53:5. Presten atención a una palabrita aquí. Mas él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones. Aquí viene la palabrita. Molido. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Todo el capítulo 53 trata de los sufrimientos del Mesías. Cuando la Biblia dice molido, es literalmente, porque los soldados se encargaron de infligirle castigo por medio del látigo, por medio de golpes, por medio de las espinas. Otra vez la Biblia en Marcos 15:15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¿Cómo cree usted que fueron esos azotes? Fueron azotes que desprendieron piel. Fueron azotes que dejaron al descubierto tendones. Fueron azotes que dejaron al descubierto huesos. Fueron azotes que destruyeron literalmente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comemos el pan, la galletita en la cena del Señor, y a veces la galleta cruje, nos puede dar una pequeñísima idea del quebrantamiento del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Botando sangre por todas partes. Colapsando poco a poco cada uno de los órganos de su cuerpo. Cuando la Biblia dice molido, es literal, amigo que nos ve, hermano que nos está viendo también. Es literal. Y pusieron, dice Mateo 27, 29 y 30, sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Luego de todo el sufrimiento fue llevado a la cruz, misma que tuvo que cargar y derramar en ella su sangre. Para los romanos, tomar vivo a un rey era algo muy bueno, porque hacían justamente eso. Porque ese rey posiblemente había hecho estragos en la vida de ellos. Entonces, cuando un soldado le decían: tenemos un rey vivo, era el momento de cobrar venganza. Y aquí decían: hay un rey. Ahora esta compañía llegó a hacer lo que sabía hacer muy bien: dar castigo. Nada más que aquí estaban dando castigo a una persona 100% inocente. Inocente. Número 10. Los extraños. Aquí va a haber un viraje en la historia. Los extraños pero reconfortantes eventos de la mañana de resurrección. Si bien había una tristeza devastadora, ahora comienza a levantarse la victoria de la esperanza. Preste mucha atención, que si bien los discípulos desaparecieron en su mayoría, las mujeres que seguían al Señor, ellas no desaparecieron. En Lucas 23:55 nos las presenta, allí cercanas cuando están poniendo al Señor Jesucristo en el sepulcro. Mire, dice la Biblia: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Se refiere que venían con José de Arimatea, que fue quien pidió el cuerpo. Y ellos estuvieron ahí presentes. Otra porción nos dirá que aprovecharon para ir a comprar especias aromáticas, porque ya venía el día de reposo y las tenían allí para poder ungir el cuerpo del Señor. El dolor de la partida era muy grande, no cabe la menor duda. Pero ellas seguían ahí, cerca del Señor. Imaginamos que no fue fácil el ir a casa aquel día. ¿Se puede imaginar regresar a casa aquel día? ¿Cómo borrar las imágenes tan cruentas del maestro lacerado? Pero una vez que pasó el día de reposo, las cosas cambiaron y cambiaron para siempre. Cambiaron para siempre. Dice Lucas 24, 15 al 17. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, las mujeres, Jesús mismo se acercó resucitado
y caminaba, perdón, los que caminaban en Emaús, y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Aquí te sale la última pregunta. ¿Y por qué estáis tristes? Van estos dos discípulos camino de Emaús y el Señor les sale al encuentro y les hace ver el dolor tan grande que siente de ver su incredulidad. Luego ellos descubren que era el Señor. Una vez que Él murió, el velo en el templo se rasgó. Hubo un temblor de tierra, oscuridad y después de su resurrección, otras resucitaciones. ¿Cómo la gente de aquel tiempo iba a perder de vista eso? Los sacerdotes que tenían acceso al templo. ¿Usted piensa que no se dieron cuenta que estaba rasgado el velo con todo lo grueso que él era y que se había rasgado en una forma inusual? ¿No se dieron cuenta todos los ciudadanos de todo el tiempo que hubo tinieblas en la tierra? ¿No se dieron cuenta de que hubo gente que resucitó? Otros santos que habían muerto y fueron levantados después de que él resucitó. Ahorita lo vamos a leer. Claro que se dieron cuenta. Pero desgraciadamente muchos de ellos eligieron seguir por el camino equivocado en lugar de gozarse con la victoriosa conquista que había hecho el Salvador, la conquista de nuestra esperanza. Dice la Biblia, Mateo 27, 51 al 53. Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, eso no es usual. Y la tierra tembló, tuvieron que haber sentido este temblor. Y las rocas se partieron, vea que fue fuerte. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso dice Mateo 27, 51 al 53. Es que no solamente era el hecho de que el Señor hubiera resucitado, había más evidencias. Hasta un centurión romano, cuando estaba allí y le escuchó decir consumado es, dijo verdaderamente, este era Hijo de Dios. ¿Cómo él lo podía notar y el resto de su pueblo no? Cuánta dureza de corazón. Además, el mismo día de la resurrección también hubo un terremoto. Es casi como que el Señor estuviera anunciando que ya se había levantado de la tumba. Mateo 28, 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, no un pequeño terremoto, un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí le puse otra ilustración, ya casi finalizando. La importancia de las señales. Con todos los eventos sobrenaturales, uno se imaginaría que la tumba se iba a llenar de los discípulos del Señor. Pero no fue así. No tenemos que vivir tan hundidos en la tristeza que perdamos de vista la esperanza. Ellos estaban tan hundidos en la tristeza que perdieron de vista la esperanza. El Señor dijo moriré, pero también dijo resucitaré. Y se quedaron solo con la primera parte de la información. 11. Los regalos de regocijo reservados para los que creen. Solamente las que creyeron tuvieron regalos preciosos. Vamos a ver. Qué importante notar el privilegio tan grande que fue otorgado a estas mujeres. Recibieron regalos de regocijo que otros se perdieron. No los tuvieron. Por ejemplo, Juan 20, 15 y 16. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. ¡Qué preciosa realidad! La última vez que le vio, estaba envuelto para ser colocado en un sepulcro. La última vez que le vio, estaba hecho carne molida en una cruz, y ahora le ve resucitado, con un cuerpo nuevo. Y ella dice, aquí está mi rabí. ¡Qué bendición más grande! Ellas también interactuaron con ángeles. Vieron al Salvador resucitado. Conversaron con él. Hace no mucho tiempo estaban muy tristes con las imágenes del sufrimiento del Señor. Y ahora están recibiendo buenas noticias. Lucas 24, 4 y 5. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Otra porción dirá que los ángeles, refiriéndose a ellas, dijeron, no temáis vosotras. Sabemos que están buscando a Jesús Nazareno. No está aquí, ha resucitado. Y el último punto, 12. El gozo indescriptible de la victoria de la esperanza. Hay un gozo que no se puede describir. Cuando usted analiza que estos discípulos pasaron de estar muy tristes a tener otra vez la victoria de la esperanza. Si para las mujeres fue motivo de gozo, no menos pasó con Pedro, que se asombró de lo que estaba viendo. Llegaron donde Pedro, Pedro, me dijeron que viniera, que les anuncie que tenemos que ir allá y me dijeron que usted también tiene que ir. Pedro corre más rápido que los otros discípulos, llega primero, se asoma y esto pasa. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Lucas 24:12, maravillándose. Estaba contento. El Señor ha resucitado. Hay esperanza. También hubo gran gozo en el caso de los otros discípulos. La tristeza devastadora que los había inundado hacía unas cuantas horas atrás, ahora se transformaba en una esperanza victoriosa. Y cuando les hubo dicho esto, Juan 20:20, les mostró las manos y el costado. Jesús aparece a sus discípulos. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuánto tenemos que aprender? Le puse allí en la conclusión de la historia de la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Pero por lo pronto, aquí en el ahora, tenemos que quedarnos con la esperanza que alegró a los discípulos, que es la misma que tenemos nosotros. La misma esperanza que tuvieron ellos y que les causó tanto gozo, tanto regocijo, es la que nosotros celebramos el día de hoy. La esperanza de la victoria que tuvo nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado, y ahora, gracias a esa victoria, nosotros también tenemos victoria. Regocíjese en el hecho de que el Señor, solamente Él, bendito sea Él, es dueño de la esperanza de vida eterna. Damos gracias que Él triunfó en la cruz. Lo hemos cantado el día de hoy. Lo hemos escuchado en 2 enseñanzas. Dios permita que lo que hemos escuchado tenga eco en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias le estamos dando, Dios, y le pedimos, por favor, que usted bendiga su santa palabra. Que la use en nuestros corazones, Señor. Que la use en nuestras familias. Que la use con nuestros vecinos, Señor. Que este mensaje llegue a lugares que quizás ni siquiera podríamos pensar que iba a llegar. Que tu palabra, Dios, que ha sido predicada hoy, sea movida por todas partes. Pero especialmente, Señor, que cale en nuestros corazones. No es cualquier día. Estamos celebrando la victoria de la esperanza. Ya no hay que seguir más en tristeza. Bendiga grandemente su palabra, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Déjeme nada más darle algunos anuncios para poder cerrar. Recordarle, día miércoles iniciamos serie. Vamos a iniciar una preciosa serie acerca del Salmo 23. Salmo 23. Vamos a hablar del pastor, el buen pastor. Usted no se la puede perder. Es una serie fantástica donde vamos a estar estudiando esta preciosa relación entre el pastor y las ovejas. No se la vaya a perder. También recordarle que volvemos a la normalidad con los cultos del domingo. Tenemos 2 tiempos, hermanos. 2 tiempos como tuvimos el día de hoy. Entonces, para que usted lo sepa, que vea esta combinación que estamos haciendo de un momento que estamos en vivo y otro momento que vamos a la enseñanza pregrabada. Hay que estar atentos a esto. ¿Para qué? Para no perdernos detalle y para que no se nos vaya a olvidar o vayamos a dejar para después la enseñanza. No lo haga. De una sola vez, reserve el tiempo como sería cualquier domingo en la iglesia. No se olvide de los diezmos, las ofrendas, las misiones. Si usted tiene duda cómo hacerlas llegar, comuníquese con nosotros y con mucho gusto le vamos a decir cómo hacerlo. Manténgase orando por los miembros de la congregación, por las familias, por el centro, por la iglesia en general. Dios me les bendiga grandemente y que tengan una muy, pero muy bendecida semana.